Su Consulta Médica, el primer programa médico dedicado a la población de la zona oriental, mediante el cual le llevamos hasta la comodidad de su hogar a los mejores médicos de la zona, para que usted pueda hacer sus consultas a un profesional de prestigio. Es un espacio creado para beneficio de la población, mediante el cual realizamos una función social. Este programa es para usted, para que le consulte a nuestros médicos invitados sus dudas y obtenga una respuesta de un profesional de la salud. Su Consulta Médica, conducido por Efraín Reyes, por Televisión Oriental, Canal 23. Buenas noches, amigos televidentes, gracias por estar en un nuevo programa más de Su Consulta Médica. Les saluda Efraín Reyes y estamos transmitiendo desde las instalaciones de Televisión Oriental, Canal 23, en señal al aire. Les recordamos también que estamos en las principales compañías de cable, estamos en Claro, Canal 74 en el básico y Canal 24 en el paquete digital en todo el país. También estamos en señal abierta, Canal 23 con las antenas aéreas, y en cable Tigo estamos Canal 95 en la zona para central y occidental del país, y por supuesto en la zona oriental en Tigo estamos en Canal 23. Les recordamos también que estamos en las 5 ciudades más importantes de la costa este de los Estados Unidos, en la alianza que Tele El Salvador y Centroamérica TV ha hecho con Su Consulta Médica y Televisión Oriental. Lo pueden ver en pantalla, Cablevisión, Canal 298 y Canal RCN 596, completamente en vivo, Washington, Boston, Filadelfia, Long Island y la ciudad de los rascacielos, Nueva York, completamente en vivo. La aplicación de Televisión Oriental la pueden bajar en Play Store o Google Store, perfectamente en su teléfono móvil, le dan clic donde dice Televisión en vivo y perfectamente en cualquier parte usted se puede educar en salud con Su Consulta Médica con la aplicación de Televisión Oriental en su teléfono móvil. Y por supuesto, igualmente le recordamos que a través del internet, a través de la página del canal, www.tvocanal23.com, entran a la página, le dan clic donde dice Televisión en vivo y se puede educar también con Su Consulta Médica a través de la página del canal en cualquier parte del mundo. Nuestro correo electrónico siempre habilitado, suconsultamédica@hotmail.com, y por supuesto ya estamos en las redes sociales. Nos pueden buscar en Facebook como Efraín Reyes o como Su Consulta Médica, y ustedes van a recibir todas las semanas la información sobre los temas y los médicos especialistas que nos visitan cada sábado aquí en Televisión Oriental, Canal 23. Por supuesto, les recordamos el reprise de Su Consulta Médica el domingo a las 5 de la tarde. El tema de esta noche, un tema muy importante como son los dolores o problemas de columna. Y tenemos como invitado especial a un reconocido neurocirujano aquí en la zona oriental, como es el doctor Gerardo Arturo Rivera Rodas. El doctor Rivera Rodas es graduado de la Universidad Salvadoreña Alberto Maferrer, y hizo la especialidad de cirugía general en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, hizo la especialidad de neurocirugía también en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, MQ San Salvador, y por supuesto con preespecialización en México, Distrito Federal. Actualmente forma parte del staff de neurocirujano del Hospital Nacional San Juan de Dios, aquí en la ciudad de San Miguel, y por supuesto con su clínica privada en el Centro Médico de Oriente, también aquí en la ciudad de San Miguel. Doctor Rivera Rodas, bienvenido. Gracias por estar una vez más en Su Consulta Médica, doctor, para compartir estos temas que son muy importantes, y como revisamos la literatura, nos dice cuánta gente no tiene o ha tenido en algún momento de su vida un problema o un dolor de columna. Doctor, bienvenido. Bueno, gracias Efraín, nuevamente siempre enfocándonos más en las patologías más frecuentes, que es el dolor lumbar. Sin embargo, algo le dije yo a Efraín este día, quería que, además de tratar lo que es la parte lumbar, me gustaría de que también la gente sepa de que los dolores lumbares no son exclusivos, se podría decir, de problemas de columna, porque la gente solo a la parte lumbar le llama rabadilla y piensa que solo ahí hay problemas. También podemos tener problemas de dolores de columna a nivel de la columna cervical, y esto tiene sus características especiales con irradiación hacia los miembros superiores, o sea, hacia ambos brazos. Y en el caso particular de la parte inferior o de la rabadilla, con irradiación hacia miembros inferiores. Pero más sin embargo, vamos a enfocarnos más que todo ahora para hablar de lo que serían los problemas lumbares, que es lo más frecuente. Sin embargo, me voy a detener en ciertos momentos para hablar de la parte cervical también. Doctor, bueno, entonces iniciamos con la parte de la columna, doctor. ¿Cuáles serían las causas principales que nos pueden llevar a tener problemas de columna? Bueno, para empezar, quiero también quitar un famoso mito, o podríamos decir un paradigma. La mayor parte de gente piensa que el dolor de rabadilla es indicativo de infección de los riñones o de problemas en los riñones. Falso.
prácticamente el dolor de rabadilla para que se dé por problemas renales, va a ser cuando ya el riñón está a punto de perderse por una infección severa, y esto va a ir aparejado o acompañado de fiebre. Entonces, eso es lo principal que yo quiero hacer notar ahora, que no es el dolor de rabadilla indicativo de un problema en el riñón. Valga la aclaración aquí de que los cálculos renales tienen una característica, que pueden dar dolor de rabadilla, pero el dolor se irradia hacia los testículos en el hombre y hacia la vulva en la mujer. Y otra cosa característica, aparejado a esto, prácticamente siempre el dolor se acompaña de vómito. Es exclusivo prácticamente del dolor de cálculo en los riñones o en los uréteres acompañado de vómito, cuestión que no se da en el dolor de columna lumbar, algo característico. Los síntomas de los problemas de columna son según su tipo y el origen, doctor, ¿cuáles serían? Bueno, el principal es el dolor lumbar, pero por lo general lo que está dando este dolor lumbar es un espasmo muscular. O sea, ¿a qué me refiero con espasmo muscular? Es una tirantez de los músculos de la espalda baja, y esto nos va a provocar dolor muscular, y además de eso, casi siempre la gente consulta porque el radiólogo le ha dicho de que además de lo que se mira, se le mira escoliosis, y eso escoliosis no es nada más que la curvatura ya sea hacia la derecha o a la izquierda de la columna, y esa se está dando por la tirantez de los músculos. Esto es un dato. Otra cuestión que nos puede dar dolor también a nivel de rabadilla, pues pueden ser infecciones. Ya mencioné en el caso particular de los riñones, o también la presencia de un absceso. Hay casos raros, pero puede suceder. Yo ya tuve un par de pacientes que les podría decir que los estuve a tratar sin encontrar una causa característica de su dolor, y al final lo que tenían era un tumor de sus músculos que estaban prácticamente junto a la columna. Por supuesto que ahí ya nosotros nos hacemos a un lado, y el problema es más que todo de cirugía oncológica, o sea que las causas pueden ser múltiples, y la parte neuroquirúrgica que se puede decir interesa es saber quién va a necesitar o no cirugía de columna. La otra cosa que puede dar dolor lumbar son las hernias de disco, pero valga la aclaración, no todas las hernias se operan. O sea que las hernias que se operan son las que verdaderamente están prácticamente incapacitando a la persona para hacer su vida cotidiana. No importa, puede ser un joven de 16, 17 años, como puede ser una persona hasta de los 88 años. Incluso este día tuve como paciente una persona de 88 años y me aclara y me dice, ¿usted piensa de que por la edad vale la pena que lo operemos? Eso es cuestión verdaderamente de cada quien sufre su dolor como lo quiera sufrir hasta llegar al final de su día, se puede decir. Pero sin embargo, yo les puedo decir de que no hay edad para tener problemas de hernia de discos lumbares. Valga la aclaración, y yo casi siempre les digo a todos mis pacientes, yo no opero radiografías, no opero placas, sino que opero pacientes con su dolor. Doctor, cuando menciona que no hay edad, y nos vamos, también quisiera ver la parte epidemiológica, el caso de los géneros. Tampoco no tiene que ver con el sexo, sea hombre o mujeres, o quienes podrían padecer más de problemas de columna. Verdaderamente no existe ni grupo etario, ni tampoco predominancia en género. Valga la aclaración aquí, sí hacer notar algo, de que el hombre tiende a hacerse, como podríamos decir, un poco más fuerte con respecto al dolor. Sin embargo, por naturaleza, la mujer, por el hecho de estar preparada para el parto, por así decirlo, ellas tienen el umbral de dolor mucho más elevado que el del hombre. Entonces, es probable que una mujer aguante más el dolor que lo aguanta un hombre. O sea, podremos tener una persona, independientemente, no quiero hablar de hernias de disco, sino que podemos tener dos personas, o tanto un hombre como una mujer, con la misma patología, donde el hombre prácticamente se puede estar revolcando del dolor y la mujer estar nada más teniendo una especie de nada más dolor pasajero. Esto es con respecto a lo que sería el sexo, pero verdaderamente edad para decir que si se puede dar de problema de columna, pues realmente no hay. Valga la aclaración de que los niños, en su desarrollo prácticamente la columna tiene una elasticidad tan buena que prácticamente difícilmente van a desarrollar hernias. Es por esta razón que quiero aclarar algo.
Ustedes se maravillan al ver a una persona de circo que hace unas contorsiones que son extremadamente, que uno dice, ¿cómo lo hace? Pero estos niños, estas personas desde niños han aprendido a hacer esas contorsiones y prácticamente han amoldado sus ligamentos y músculos a poder hacer esas contorsiones. Ya, si alguna persona nunca lo ha hecho en una contorsión, por muy pequeño que sea, pues prácticamente puede quedar, como decimos en términos salvadoreños, trabado. Doctor, ¿todos los problemas de columna son operables? Y de ser así, ¿por qué? Bueno, no todos son operables, valga la aclaración de columna. Cuando me refiero a operables, me refiero, es lo que acabo de decir. Podemos ver pacientes que tienen de 4 a 5 hernias de disco y prácticamente no presentar ningún dolor. A eso ya prácticamente no se le considera como una hernia de disco aislada, sino que se le considera como canal lumbar estrecho. Ahora, las razones por las cuales podemos llegar hasta la cirugía son varias. Una de ellas, las hernias de disco, que pueden ser aisladas, pueden ser una, pueden ser dos. Aparejado a esto, y aquí quiero aclarar algo, he observado, y eso ya es una observación y una experiencia muy particular, que algo característico es que las personas, y hablo de hombres o mujeres, que tienden a ser muy nalgonas, o sea, que tengan bastante grandes, como dicen los mexicanos, las pompis, padezcan más de problemas de dolores de columna lumbar o de la región lumbar baja. Y en este caso particular no necesariamente pueden tener hernias de disco y comportarse como un canal lumbar estrecho, y lo que necesitan es la liberación de sus raíces. Otra condición clínica que puede llegar a necesitar cirugía es cuando se zafa la columna, así como se zafa un tobillo o se zafa una mano. También la columna puede llegar a zafarse, con la única y pequeña diferencia que en el caso particular de la columna puede suceder que con una faja se podría estabilizar la columna. Si la persona lo logra tolerar y no presenta síntomas, pues no es necesario operarla, pero en el caso que no sea con esto lo que tiene, pues hay que hacer una instrumentalización de su columna. La otra condición clínica que puede dar dolor de columna son los tumores metastásicos que se dan a la columna. ¿Y por qué digo en este caso particular algunos son operables y algunos no? Porque la esperanza de mucha gente de que se desaparezca el dolor, estoy hablando específicamente de tumores, que se desaparezca el dolor es mucha. Y nosotros probablemente lo único que vamos a ir a quitar es parte de ese pequeño tumor y no quitar todo el problema. E incluso llegar un momento que nosotros operamos al paciente y posterior a la cirugía, de esa cirugía tumor, el paciente queda inválido. Entonces piensan de que es un mal procedimiento del doctor y no será así. Por eso que es la otra causa por la que debemos de ser muy cautos. Y la otra son las fracturas. Las fracturas de columna son muy frecuentes, más que todo, hablando así en términos en las personas de edad avanzada y más que todo en mujeres, aquí sí valga la aclaración, por el problema hormonal, que están más predispuestas a padecer osteoporosis. Entonces pueden haber fracturas de columna y a estas, algunas pueden no llegar a necesitar procedimiento y otras pueden llegar a necesitar algún tipo de procedimiento. Valga la aclaración, cuando me refiero a procedimiento no me refiero a cirugía en sí, sino que a meter materiales plásticos dentro de la columna que lo que hacen es devolverle un poco la fuerza a la columna y de esta manera prácticamente desaparece el dolor. O sea, son un montón de cosas que se pueden realizar a nivel de columna. Doctor, y el famoso problema que da cuando, bueno, se dice que se traba la columna o se trabó de la columna, ¿qué es lo que le recomienda a un paciente que haya tenido un problema que, como decimos en el calor nuestro, se trabó la columna, se le trabó la columna? Bueno, para empezar, lo inicial en todo paciente que tiene un problema como el que tú mencionas, Efraín, que se presenta una situación de este tipo, es mandarlo a fisioterapia. Parece mentira, pero más que tomar medicamentos y todo, lo primordial aquí es la fisioterapia. Mucha gente, pero valga la aclaración, quiero aclarar algo, fisioterapia es una cuestión completamente distinta a la quiropraxia. La quiropraxia es algo que verdaderamente desconozco mucho de lo que es la práctica esa, pero esa situación de manipular, entre comillas, la columna para darle la posición adecuada, no me parece tan lógica. Entonces yo siempre les digo, lo mando a fisioterapia, no que vaya a visitar quiropráctico. Principalmente en los pacientes que quedan así, como dicen, trabados de la columna, lo principal es la fisioterapia. Por supuesto, en su momento necesitamos hacer radiografías
para ver si no existe algún grado de lesión de ligamentos o si no existe, la columna está zafada, o incluso ver si hay o no disminución de espacios. ¿Por qué digo si hay o no disminución de espacios? Porque lo que sucede es que esta persona pueda tener una hernia de disco y que tenga cambios en su conformación, y por eso, de esa forma, es que la persona queda prácticamente, como decimos en términos salvadoreños, trabada. Entonces, en este tipo de personas, lo importante es ver una placa inicial, tratar con analgésicos y relajantes musculares, si así se quiere, y, por supuesto, referirlo a un fisioterapeuta. Doctor, vamos avanzando. Los exámenes, el diagnóstico para definir cuál es el problema, digamos, la parte orgánica del problema que le está ocasionando en la columna, doctor. ¿Qué exámenes serían? Exámenes. Para empezar, el examen prácticamente, podríamos decir, no de rigor, pero el principal, el estándar inicial, es una placa simple de columna lumbar, anterior, posterior y lateral. Las oblicuas prácticamente, o sea, las otras que por lo general se indican 4, nos sirven más que todo para ver el tamaño de los agujeros y también para ver si hay o no alguna lesión de los ligamentos que conforman la columna. Con una placa prácticamente podemos hacer varios diagnósticos, y valga la aclaración, aquí, dado que estamos acá en el programa, que la finalidad es educar, en una placa simple de columna lumbar no se observan las hernias, se intuye que puede haber una hernia porque hay disminución del espacio. Lo que sí podemos ver bien es cuando la columna está zafada, y decir que ahí hay una hernia, eso sería hasta hacer estudios más específicos. En este caso particular, cuando yo me formé se hacían todavía las mielografías y por lo tanto también las puedo hacer. Los dos estudios más específicos y sensibles para diagnosticar las hernias de disco lumbar, que ocupan casi alrededor del 95% de seguridad en eficacia, es la mielografía y la resonancia magnética nuclear. Nunca la tomografía axial computarizada. ¿Por qué razón? Porque en el caso de la mielografía, nosotros metemos un material de contraste para ver los tejidos blandos, o sea, para ver los nervios y ver el conducto raquídeo, o sea, la parte blanda y el hueso a la par. La resonancia prácticamente hace lo mismo, con la diferencia que no hay necesidad de meter una aguja y poner el material de contraste adentro de la columna. Y la tomografía, prácticamente la especificidad y sensibilidad para una hernia de disco anda alrededor del 65%, o sea que perdemos un 35% de posibilidades de hacer un buen diagnóstico. Por lo tanto, la tomografía no es el examen ideal para ver hernias de disco, o sea que vamos a ver una hernia de disco cuando es extremadamente grande. Por lo general, yo no opero a ningún paciente con tomografía a menos de que verdaderamente la hernia sea extremadamente grande, y en un acuerdo con el paciente le digo, solo voy a operar lo que estoy viendo. Pero si algo más, si el paciente, por así decirlo, hubiera duda después de la cirugía, pues tendría que hacer la resonancia. No me gusta hablar de esa forma, pero acuérdense que la resonancia tiene un valor y la tomografía tiene otro, y es por eso que a veces nosotros nos tenemos que amoldar a lo que el paciente pueda hacerse. Doctor, el dolor de cadera, ¿un dolor de cadera tiene que ver con un dolor de espalda baja? ¿Puede relacionarse? Puede relacionarse, pero realmente la razón es la claudicación, o sea que un dolor de cadera puede llegar a condicionar una mala posición en esa cadera o condicionar un desbalance pélvico y llegar a provocar también dolores de columna lumbar. No necesariamente un dolor de cadera va a decir de que hay un problema de columna. Ahora sí, un dolor de columna sí puede dar ciertos dolores irradiados hacia la nalga, más que todo, no a la cadera, hacia la nalga, que nos están haciendo ver que hay una raíz nerviosa que está siendo irritada. No necesariamente, como les digo, un dolor de cadera va a ser indicativo de que la columna está dañada, pero sí puede llegar a provocar también dolor de columna. Vamos ahora más arriba. ¿Los dolores de cabeza podrían llevar o tienen algo que ver con un dolor de la columna? Bueno, aquí vamos, y esa es la parte que yo quería que a la que llegáramos. Los músculos paravertebrales que prácticamente están dándole, se puede decir, fijeza y movilidad a la columna, van desde el occipucio, o sea, de la parte baja de la cabeza hasta la orilla del ano. O sea que prácticamente hay una comunicación de todos esos músculos. Algo que quiero aclarar, que una persona que tenga hernias de disco lumbar no descarta que tenga hernias de disco cervical. Entonces puede ser que una persona
se opere de hernias de disco lumbar y posteriormente necesite de hernias de disco cervical. Algo que quiero también decirles es que las personas que estamos arriba de los 50 años, después, si nos hacemos estudios a esa edad, vamos a encontrar que en un 60 a 70% ya hay cambios degenerativos en su columna cervical y que nunca han sido diagnosticados con dolor. O sea, en esos casos pues no se hace nada. ¿Por qué aclaro esto? Porque a veces a la consulta nosotros llegan muchos pacientes que lo que tienen es un dolor de cabeza de tipo tensional y nunca les han hecho diagnóstico de absolutamente nada y tengan problemas en su columna cervical que amerite algún tipo de tratamiento. O sea, discúlpenme que nos hemos pasado de la parte baja a la parte de arriba, pero ya que mencionaste el dolor de cabeza, la cefalea tensional tiene mucha relación con los problemas cervicales. Y algo importante, hay personas que padecen dolor de cabeza y dicen, y me mareo con facilidad. Al tomarles una placa simple y sencilla de columna cervical, una radiografía simple de columna cervical, ahí podemos detectar que, por ejemplo, hay daños osteoartríticos en la columna cervical y con eso nada más explicar los mareos. No vamos a andar pensando en el colesterol, triglicéridos y todo lo demás. Con eso podemos hacer diagnóstico que el problema está ahí, porque los tres sistemas de equilibrio que nosotros tenemos están en los ojos, la columna y los oídos. Y cuando fallan dos de ellos, o sea, es que se produce el mareo. ¿A qué me refiero cuando fallan dos de ellos? Si alguien tiene un problema de tipo cervical y cierra los ojos para dormirse, prácticamente se queda solo con el equilibrio que le dan los oídos. Y por eso puede llegar a presentar mareos. Y probablemente ahí el paciente no padezca dolor, pero su problema lo tiene en su columna cervical y lo que necesita de inicio sería la fisioterapia. Bueno, definitivamente ahí las recomendaciones de un especialista en neurocirugía, como es el doctor Gerardo Arturo Rivera Rodas, el neurocirujano que nos visita del Hospital Nacional San Juan de Dios, aquí en la ciudad de San Miguel, y del Centro Médico de Oriente. Vamos a ir a nuestro primer corte comercial. Cuando regresemos, vamos a habilitar las líneas telefónicas 2611-0862, 2611-0863. Vaya tomando nota para que vaya formulando su pregunta, comentario, sugerencia o una consulta. Si usted padece o tiene algún pariente que tiene problemas de columna, esta es una muy buena oportunidad para accesar a nuestro invitado de esta noche, el doctor Rivera Rodas, neurocirujano especializado en el Seguro Social y en México Distrito Federal. Y por supuesto, también le vamos a hacer, cuando regresemos, le vamos a hacer la pregunta del millón al doctor: ¿qué tan peligrosas son las cirugías de la columna? No nos cambie y ya volvemos.